Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar organizado por el IDP de la Universidad de Barcelona, que lleva por título Dinámicas y expresiones de la violencia de género en la red social TikTok. Este webinar nos lo ofrecerá Judith Muñoz Saavedra, profesora, miembro del Grupo de Investigación de Formación Docente e Innovación Pedagógica, FODIP, de la Universidad de Barcelona. Y nada, esperamos que este webinar os aporte ideas y recursos útiles para trabajar en las aulas, los ODS, desde un enfoque de derechos humanos y ciudadanía global. Hemos configurado el Zoom para que no aparezca vuestra imagen en la grabación. Si queréis formular preguntas, lo podréis hacer al final de la ponencia. Dejaremos unos minutos y lo podréis hacer a través del chat. La profesora Judith Andrea Muñoz Saavedra intentará dar respuesta a vuestras preguntas y escucharemos vuestras aportaciones. Y sin más, le doy la palabra a Judith y esperamos que os sea útil esta actividad formativa. Adelante, Judith. Pues muchas gracias, Merced, por la invitación. Muchas gracias a las personas que están aquí hoy acompañándonos y a la organización del IDP por este espacio para compartir una investigación, un proyecto, que fue un proyecto de innovación docente que tenía un componente de investigación a través del cual nos aproximamos a las dinámicas y las expresiones de la violencia de género en la red social TikTok. Yo os voy a explicar un poco los resultados de esta investigación y luego podemos hablar también de algunas ideas sobre cómo empezar a afrontar estos elementos que surgen de esta investigación. Voy a compartir la pantalla y para que empecemos a conversar. A ver, compartir la pantalla. Ya sabéis que esto siempre tiene... Vale. Pues se ve la pantalla, ¿no? Sí. ¿Se ve la pantalla, Merced? Merced, ¿se ve la pantalla? No te escucho. ¿Sí? Estoy... A ver, voy a... las personas que están presentes me pueden escribir en el chat si se ve la pantalla, por favor. Si se ve... Dice que está en pausa mi función. Ay, sí se ve. Perfecto. Muchas gracias, María. Pues a ver, voy entonces a comentar. Vale. Eh, para empezar, como os decía, este es un proyecto que fue un proyecto de innovación docente y este proyecto de innovación docente nos fue financiado por un proyecto Indovic y lo que intentábamos a través de este proyecto es acercarnos a identificar cuáles eran las dinámicas y las expresiones de la violencia de género en la red social TikTok. Hay un artículo que recoge todos estos elementos que los puedo pasar luego el enlace por si queréis profundizar. Em, ¿Qué podemos observar nosotros? En primer lugar, es importante situarnos en lo que son las plataformas. Nosotras observamos que una gran parte de los jóvenes recurren con frecuencia a los líderes de opinión digital como los youtubers o los tiktokers para informarse o entretenerse. Esta es una realidad sobre la que tenemos que empezar a trabajar porque básicamente hay un paradigma que ha cambiado, ¿no? También teníamos como algunos datos que nos indicaban que la mayoría de los adolescentes pasaban una media de 1058 horas conectadas y que el 32% de los usuarios de la red social TikTok tenían entre 10 y 19 años. Eh, este, esto, eh, Merced,
¿Hay algún... se escucha bien? Sí, sí, disculpa, se escucha Vale, bien, tranquila, sí. vale, perfecto. Entonces continúo. De acuerdo a esto, entonces teníamos por una parte la preocupación respecto de las plataformas, sobre todo porque este es un proyecto que queríamos ver que tenía que ver con el desafío del profesorado, ¿no? Como profesores y profesoras que estamos trabajando con adolescentes, podemos entender estas plataformas para poder acompañar al estudiantado en sus procesos de configuración de identidades, sus procesos de subjetivación tan importantes en la adolescencia. A partir de eso, teníamos por otra parte otro elemento importante que tiene que ver con lo que se denomina el sexismo moderno. Los últimos datos, este es un dato de Cataluña, del CEO de Cataluña, pero que coincide mucho con los datos del conjunto del Estado español y que tienen que ver con una idea de cómo los jóvenes, en particular de 16 a 24 años, los jóvenes, los varones, han empezado a desarrollar narrativas antifeministas. De acuerdo con los datos de esta encuesta desarrollada en Cataluña, el 54% de los hombres jóvenes de 16 a 24 años cree que el feminismo ha ido demasiado lejos. Esta opinión, cuando esta misma opinión en esta misma franja de edad, en el caso de las jóvenes, disminuye casi 20 puntos cuando son las chicas las que contestan respecto de esta idea del feminismo. Por otra parte, también observamos que en este conjunto de la población, el 59% de los hombres jóvenes creían que algunas mujeres hacían denuncias falsas para obtener beneficios económicos frente al 28% de las mujeres jóvenes. Y también observábamos entre los hombres jóvenes una aceptación del humor machista y algunos elementos como que hablar de acoso empeoraba las relaciones de pareja. Estas preocupaciones tienen que ver con lo que se ha denominado el sexismo moderno. Entonces, ¿cómo relacionamos el sexismo moderno, esta nueva forma de entender las relaciones de género entre los jóvenes, con el tema de las plataformas digitales? Aquí nos encontramos con algunos antecedentes que es importante observar y tienen que ver con la evidencia de que hay un aumento de las narrativas antifeministas en los entornos digitales. Esto tiene que ver con algo que se ha denominado la manosfera, que son este conjunto de creadores de contenido que articulan su discurso explícitamente en torno al antifeminismo y a la misoginia. Son elementos que de alguna manera monetarizan y que permiten generar también una audiencia, un público, que se va generando y se va ampliando en las redes sociales. En la manosfera, en este grupo de creadores de contenido, trabajan desde esta idea de que hay una inversión, de que ya los hombres son, no son de que las víctimas son los hombres, no las mujeres, sino que hay esta inversión de víctima de victimario a víctima, son los hombres los que están siendo atacados por las mujeres. Al mismo tiempo se observa desde estos colectivos que hay una percepción de que hay una oficialización del discurso feminista y del discurso de la diversidad LGTBI y que hay una suerte de exageración de las mujeres, que la mayoría de las cosas que las mujeres se quejan, esta idea de la queja, son bromas y que por lo tanto no deberían tener tanta importancia. Esto se agrupa en algo que se ha denominado el backlash antifeminista, que trasciende los temas de género y que afecta a otras esferas ideológicas. Por lo tanto, nos encontramos con estos dos elementos, por una parte, esta idea del uso de las plataformas y por otra parte, que dentro de estas plataformas, no todos, pero hay una parte importante de propagación de ideas antifeministas. Por lo tanto, ¿qué pasa con todo esto, ¿no? Que finalmente nosotros vamos a desarrollar un estudio exploratorio para ver de qué forma están afectando estas miradas antifeministas en la conformación de las violencias, ¿no? Nosotros observamos por una parte que hay una parte muy explícita, pero lo que nosotros nos queríamos centrar en aquello menos explícito, que tiene que ver con estas violencias que son más sutiles. Por una parte, se han se han descrito formas de violencia muy explícitas en las redes sociales, como el acoso, las amenazas, la pornovenganza, el ciberbullying, el stalking, el doxing, los discursos de odio.
que transmiten misoginia, racismo, homofobia y transfobia. De alguna manera, estos serían como la punta del iceberg, aquello que vemos. Sin embargo, a nosotros nos interesaba adentrarnos en aquello que podría ser más simbólico y por lo tanto más sistémico y que estaba más vinculado a, una forma de violencia que igualmente genera daños, ¿no? Daños emocionales, patrimoniales e incluso físicos. Al hacer este análisis, nos encontramos que las definiciones que habían sobre violencia de género eh, eran un poco acotadas y que necesitábamos establecer un marco categorial que nos ayudara a entender cuáles eran estas manifestaciones de violencia en la red social TikTok, en particular la red social TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok, a diferencia de otras redes sociales, tiene un carácter particularmente performativo. Es decir, hay una actuación, una puesta en escena. No solamente es el texto, sino que se combinan gestos con música, con letras, objetos, escenarios de baile, que están muy presentes en la construcción de esta identidad de los jóvenes y los adolescentes. De acuerdo a eso, a esta mirada, nosotros hicimos un estudio analizando algunos TikTokers que Judith, fueron, Judith, sí, disculpa, Judith, dime. creo que hay un problema con las diapositivas. Se ve la inicial. Ah, no están pasando el resto. No, me Vale, temo que no. A ver si... vale. Voy a ver si puedo eh, hacer algo. Mm, A ver, mm, ¿ahora la veis? Ahora vemos la diapositiva de la reproducción. Vale, a ver, la tabla de las macrocategorías, categorías. Ahora sí que la veis. Vale, vale, Sí, vale, vale. pero ¿podrías ponerlo de manera que se viera Voy al pantalla principio. Sí, completa? sí, voy. Vale. A ver, voy a ver. mm, Voy a intentar y de nuevo no se ven las diapositivas. Vale, perfecto. Eh, Bien. Ahora dime si se ve la primera diapositiva. Ahora estamos en la diapositiva de plataformas. Sí, esta no se Muy había bien. visto antes, ¿no? Se veía en Vale. pequeñito. Vale, ahora bien. Ah, ahora se ve bien, ¿sí? Sí, Vale, perfecto. Entonces, como estos son los datos que os comentaba, aquí están los datos del sexismo moderno, que también os había dicho que tienen que ver con esta encuesta del CEO de Cataluña, y estos antecedentes donde hablábamos de el aumento de las narrativas antifeministas, de la manosfera como un fenómeno, de la victimización de los hombres, de la percepción de la oficialización del discurso antifeminista y de este backlash antifeminista. En este estudio exploratorio que nosotras hacíamos, hablábamos de que habíamos encontrado en la literatura una gran cantidad de investigaciones y de antecedentes que nos hablaban de una violencia explícita en las redes sociales. A nosotros nos interesaba centrarnos en el entorno de TikTok porque creíamos, observábamos que habían otro tipo de violencias que no estaban explícitas o que se vivían pero que no eran de alguna forma percibidas como violencias. Por lo tanto, nos interesaba analizar no solamente el contenido explícito, sino también las puestas en escena, sino esta parte más performativa que tiene TikTok. A partir de eso hicimos una revisión y estuvimos durante varios meses haciendo un seguimiento de 10 TikTokers, de 10 TikTokers españoles, de los 10 TikTokers españoles y españolas más seguidos. E hicimos un análisis descriptivo de transmedia que tiene que ver con la incorporación de la música, el texto y la corporalidad. Como tampoco no, una ética, por un concepto, por un elemento ético de la investigación, nosotros no podemos reproducir los vídeos que hemos
analizado, pero una descripción de un vídeo de los tantos que analizábamos eran estos, que son vídeos muy cortitos, donde observábamos a un TikToker muy famoso en primer plano, al fondo una pareja conversando, el TikToker se acercaba bailando, abrazaba a la chica y le quitaba a la chica al otro chico riendo. La chica se dejaba llevar de forma muy pasiva, mientras el chico vejado se quedaba solo gesticulando, pidiéndole explicaciones al TikToker de por qué se había llevado o le había robado a la mujer. De fondo sonaba una canción, o sea, yo te meto con el popo ahí, 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 con connotaciones también bastante evidentes, ¿no? Este era uno de los vídeos que nosotros analizamos y bastantes más, ¿no? Estos vídeos nosotros al final los agrupamos en estas categorías. ¿Qué observamos? Observamos 5 grandes categorías en las que podíamos instalar los vídeos. Por una parte, la reproducción de roles y estereotipos y cánones de belleza. La presencia de masculinidades, masculinidades hegemónicas, masculinidades tóxicas, de manera muy escasa, pero también se manifestaban, había masculinidades alternativas y masculinidades hedonistas, masculinidades que hacían un uso del cuerpo masculino también de forma bastante interesante. Lo que más observamos fueron manifestaciones de relaciones de poder, donde las mujeres asumían un rol de objeto pasivo y los hombres asumían un rol de sujeto deseante. También observamos mucha construcción de personajes, el personaje como un producto, la cosificación y la hipersexualización. También algunas manifestaciones de violencia tradicional, pero que por los mismos filtros no aparecían. No observamos violencia física, no observamos intimidación o amenazas, pero sí, por ejemplo, en algunos grados, menosprecio, humillación y en algunos casos también, sobre todo a través del humor, ¿no? Alguna de estas violencias tradicionales se disfrazaba de humor. Violencia física no había explícitamente, pero sí había un sketch o una figura donde se agredía, habían agresiones, pero como estaba disfrazado de humor, no se consideraba un vídeo con violencia explícita. Y también observamos relaciones también de dinámicas de amor tóxico, celos, control y la referencia bastante recurrente a las retóricas del amor romántico. En términos de la organización, esto simplemente para que veáis un poco cuál es la incidencia de lo que observamos fue manifestaciones de relaciones de poder en la mayoría de los casos. También observamos, por ejemplo, en el caso de las masculinidades, como veis, observamos masculinidades hegemónicas o manifestaciones de las masculinidades hegemónicas también en 46 episodios. En el caso de la masculinidad alternativa son masculinidades diferentes, masculinidades igualitarias en solo un 9 de las manifestaciones, un 2% de los casos, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las observaciones se concentraban en esta idea de relaciones de poder, de cómo se organizaban las relaciones de poder entre hombres y mujeres a través de relaciones tradicionales, relaciones de poder que planteaban a una mujer en una posición de subordinación respecto de un hombre. El, ¿A qué nos lleva esto? Que evidentemente estamos también en el iceberg de TikTok, ¿no? Nosotros lo que observamos es que lo que es visible y lo que se censura pueden ser estas violencias visibles, la humillación, la intimidación, la violencia. Pero bajo esto observamos que en TikTok se observa una serie de manifestaciones de violencias más sutiles que tienen que ver con estos elementos que hemos descrito. La idea de la domesticidad femenina, por ejemplo, era muy interesante, que era cómo los vídeos o a través del humor situaban a la mujer en un rol doméstico, en un rol de madre, en un rol de cocinera, en un rol de cuidadora, en un rol de limpieza, que eso, como estaba disfrazado de un sketch, normalmente no se observaba como algún elemento que pudiese eh, tener una connotación de violencia explícita.
De allí que nos interesaba mucho a nosotras trabajar a partir de esta idea, ¿no? De la presencia de violencia de género simbólica. ¿Cuál sería que esta violencia de género simbólica? Aquella que mediante patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, se transmite y reproduce la desigualdad, la dominación y la discriminación en las formas de relacionarnos con otros, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Esta violencia que observamos en esta red social eh, tenía algunas excepciones. Hay algunos de los 10 TikTokers que analizamos, habían dos en los que encontrábamos, por el tipo de contenido no encontrábamos este tipo de mensajes, ¿no? Pero en los otros TikTokers sí. Eh, ¿Qué hicimos con esto? Nosotros luego dijimos, bueno, con esta información nos gustaría conocer qué piensan nuestros estudiantes. Le hicimos un cuestionario con estudiantes de la provincia de Barcelona, 426 estudiantes de tercero y cuarto de la ESO, el 50%, bueno, aquí está la distribución para que podáis ver, pero bastante equitativo en términos de la distribución de género. Y esta distribución nos llamó la atención porque estos jóvenes nos dijeron que el 90,8% eran usuarios de TikTok y el 59,5% de estos jóvenes se conectaban más de 3 veces al día a TikTok. ¿Para qué utilizaban TikTok? Para divertirse, para pasar el rato, para ver información relacionada con alguna afición, para seguir algún famoso y para aprender alguna cosa nueva. Otro elemento relevante de esta, eh, de este cuestionario era que a la hora de pensar o preguntarles si tenían algunas conductas, si estas conductas que hacían en TikTok, si el grabarse lo consideraban peligroso, y veíamos que había una percepción del riesgo muy bajo. ¿Qué se observaba como algo riesgoso? Subir vídeos con gestos o posturas sexys. Sin embargo, participar en un tren viral, subir vídeos en los que aparecían con otras personas o vídeos con su propia imagen, no lo consideraban peligroso. Estaban en percepción escasa del riesgo. Y luego, otro de los resultados que yo creo que fue más interesante de este cuestionario es cuando le preguntábamos sobre los referentes. La mayoría de los jóvenes nos contestaron que a la hora de tener un problema en estas redes sociales recurrirían principalmente a sus padres o a sus madres, en un 60,5%, pero solo el 6,2% de los jóvenes que participaron de este estudio nos dijeron que recurrirían al profesorado. El profesorado en este sentido no se considera para ellos, no se considera para ellos un referente de ayuda a la hora de poder colaborar cuando se enfrentaban a alguna situación de este tipo en las redes sociales. En general, dentro de las conclusiones que podíamos observar de nuestro estudio, es que dentro de la red social TikTok y en otras también hay formas de violencia machista, formas de sexismo que no son percibidas ni son detectadas. ¿Qué pasa con esto? Que finalmente observamos una normalización de los contenidos con violencia simbólica. Son invisibles, em, naturalizada. Esta idea del iceberg, ¿no? Que está oculta bajo la superficie. Eh, Porque si bien en TikTok, a pesar de que los filtros prohíben la violencia, nosotros estamos a través de esta red social transmitiendo valores culturales, prejuicios, estereotipos, desigualdades que refuerzan el orden simbólico de género, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que estas imágenes y autorrepresentaciones de los jóvenes están mm, muy ligadas a la hipersexualización y a la cosificación, especialmente de las mujeres. Ahora, esta hipersexualización no es exclusivamente de las mujeres, es hombres y mujeres que se muestran con esta imagen cosificada, porque esta es una imagen que proyectan, es un personaje, es un producto que proyectan en la red social. Entonces, esto les genera más like también, ¿no? Les genera más aceptación del público, esta imagen cuando salen bailando, o se hacen, o se maquillan, o aparecen
en la red mostrándose con esta imagen cosificada. ¿Qué pasa? Que, que esto va asociado a otro elemento, que es la sobrerepresentación de los cuerpos normativos. Los cuerpos que aparecen en la red TikTok son básicamente cuerpos perfectos, ¿no? Y eso tiene que ver también con que en muchos casos la imagen tiene filtros, ¿no? Y se utilizan los filtros para hacer esta representación. Otro elemento que vimos es que las mujeres son representadas como un objeto de deseo masculino. Y en el caso de las masculinidades, los hombres, hay muy poca diversidad de masculinidades. Los hombres son hombres perfectos, con cuerpos normativos, que seducen a las mujeres, a estas mujeres que son objeto de deseo. Las mujeres no aparecen como mujeres empoderadas, que en una dinámica que no sea la del cuerpo, ¿no? Sino no aparecen con otro tipo de relatos que no sea el relato sexualizado o cosificado. Por lo tanto, tenemos ahí algunos elementos que son relevantes y que tienen que ver con cómo el poder de los estándares de belleza continúa perpetuando y generando esta estereotipación, ¿no? Y que vemos esta proliferación de estas imágenes, ¿no? Ahora, bueno, con todos estos elementos hay cosas que nos gustaría pensar, ¿no? En clave de cómo podemos ir avanzando con estos resultados de esta investigación. Primero, algunas claves para reflexionar. Nosotros lo que estamos observando en esta red social en particular es viejos roles tradicionales de género, pero que se manifiestan con nuevos lenguajes y con nuevas performatividades, y que al parecer, con esta modernización, parece que estos roles no son los mismos roles tradicionales. Sin embargo, lo que observamos son los roles tradicionales de género de toda la vida. Otro elemento importante para la reflexión de esta investigación es que el profesorado no es un referente, ¿no? Algo pasa con el profesorado que no se convierte en un referente capaz de que los jóvenes lo identifiquen para poder acudir a ellos cuando tienen algún malestar en estas redes sociales. También otro elemento para reflexionar tiene que ver con esta escasa percepción del riesgo sobre lo que publicamos y lo que compartimos en las redes sociales, ¿no? Como la violencia de género es simbólica y por lo tanto invisible, muchas veces se pueden estar compartiendo cosas que para ellos no son elementos que puedan tener algún tipo de riesgo, pero que sí lo son, ¿no? Esta percepción del riesgo es escasa. Otro elemento que observamos también es que la mayoría de los discursos se enmascaran bajo el humor y además se representan como expresiones de autenticidad o de desenfado. Lo que hay en la red es una forma de trasladar los contenidos que va a dificultar su identificación como discursos machistas y que va a contribuir a su normalización. A la hora de, cuando nosotros hacíamos algunos talleres de devolución de estos resultados con nuestros estudiantes de la universidad, nos decían, pero si esto es humor, esto no es un menosprecio a la mujer, es simplemente una forma de reírse, una forma de divertirse. Entonces esto también contribuye a, acentúa esta idea de que las mujeres se quejan por todo, ¿no? Y en este discurso vamos generando un círculo que finalmente lo que hace es aumentar la victimización de los hombres que observan que ellos en el fondo lo que están haciendo o lo que están planteando son simplemente una forma de ser alegre, una forma de ser divertida que es condenada y censurada. Y eso no se entiende. Les cuesta entender por qué se censura, por qué no se entiende que esto que están desarrollando pueda tener una connotación machista. De ahí viene la necesidad o el desafío que tenemos en el mundo educativo de entender las plataformas, para entender el universo en el que se desenvuelven los jóvenes, los y las jóvenes, y cómo estas plataformas están construyendo su subjetividad, están aumentando de alguna forma
esta disociación entre lo real y el producto, ¿no? Estamos viviendo también esta, esta situación de los personajes producto que os comentaba y que muchas veces tampoco lo podemos entender nosotros cuando tenemos una formación donde no crecimos con estas plataformas y con estas redes y por lo tanto la aceptación social no tenía que ver con los likes, sino tenía que ver con otras formas de relacionar. De ahí que el desafío también del profesorado tiene que ver con entender la lógica de estas plataformas y no solamente la forma en que se manifiestan, sino la lógica algorítmica que tienen. El desafío, por tanto, es cómo integrar estas experiencias de los jóvenes en las redes de manera crítica y pedagógica dentro de los procesos educativos. Este es uno de los grandes elementos que básicamente tiene que ver con cómo esta preocupación, esta justificada preocupación que tenemos del uso de, de las redes sociales, no puede derivar en un discurso muy simplista o alarmista, ¿no? No es simplemente eh, tenemos un problema con TikTok, sino cómo abordamos la complejidad de ese problema. Porque el miedo y el desconocimiento del uso que hacen los jóvenes de la red social puede reducir el debate simplemente a una dicotomía entre el uso o la prohibición. Si simplemente nos centramos en la idea de lo usan o lo prohibimos o dejamos que lo usen, esto va a impedir abordar una de las claves que tenemos, es cómo integrar de manera crítica y pedagógica estas experiencias que tienen los jóvenes en las redes sociales, porque estas experiencias son parte de su construcción de identidad. Ahí es donde tenemos uno de los temas más complejos de abordar. Frente a eso, esta idea de prohibir, acompañar o qué hacemos, hay un artículo muy reciente en Diario de la Educación de la profesora de Murcia, María del Mar Sánchez Vera, especialista en tecnología, que nos da unas pistas sobre cómo aprovechar estos elementos para desarrollar, por una parte, la competencia digital, pero al mismo tiempo agregaríamos también la competencia ciudadana, ¿no? Nosotros tenemos 8 competencias claves a la hora de diseñar una situación de aprendizaje, a la hora de diseñar una situación de aprendizaje en el aula, en la escuela, en el centro educativo, pues podemos pensar en clave de trabajar la competencia digital y la competencia ciudadana, por una parte, para que los jóvenes puedan comprender sus derechos como ciudadanos digitales, pero también sus deberes, y también para tratar de trabajar esta idea de que la tecnología no es neutra. La tecnología no es neutra. Detrás de cada plataforma, cada aplicación, cada algoritmo, hay decisiones humanas, motivaciones y una determinada visión del mundo. Y esto es importante que los jóvenes lo puedan tener claro para que hagan un uso más consciente y responsable, ¿no? Eh, plantear o plantearnos, ¿no? Desde una perspectiva pedagógica, ¿quién ha diseñado estas plataformas? ¿Con qué propósito? ¿Bajo qué modelo social y cultural, ¿no? Eh, trabajar la idea de que no son espacios inocentes ni son imparciales. Detrás de estas plataformas hay empresas con intereses claros, algunas tienen principios éticos y otros no, y al mismo tiempo hay algoritmos con sesgos que pueden fomentar determinados usos, priorizando unos contenidos sobre otros. El algoritmo, claro, va a priorizar un contenido más sensacionalista versus otro que no está explotando el sensacionalismo. Y esto obviamente va a condicionar nuestra percepción del mundo. Por lo tanto, es muy relevante pensar en clave de los riesgos de estas tecnologías, pero al mismo tiempo desarrollar o trabajar la competencia digital de los estudiantes para que para que puedan comprender mejor sus derechos y sus deberes. Esto no significa exclusivamente enseñarles a usar las herramientas tecnológicas, o en este caso el TikTok, sino formarles para que puedan comprender críticamente el funcionamiento de esta red social e identificar los sesgos de género que, por ejemplo, reciben a través de los mensajes y ser conscientes de las dinámicas que generan, ¿no? Esto en su comportamiento y en su relación con los demás.
¿Por qué? Porque uno de los desafíos también es ser capaces de encontrar canales adecuados para trabajar y compartir estos contenidos que ellos quieren desarrollar en las redes sociales, ¿no? Cómo hacer contenidos diferentes, ¿no? Cómo plantear la necesidad de generar contenidos diferentes en la red. También plantear algunas preguntas que son, yo creo que son relevantes a la hora de hablar del humor. Algunas preguntas, ¿no? La pedagogía de la pregunta que siempre plantea Paulo Freire, ¿no? ¿Por qué preguntarnos? Preguntarle a nuestros estudiantes, ¿es lícito conseguir audiencia con el humor sexista o con el humor capacitista? ¿Monetarizar el privilegio es lícito? ¿Podemos monetarizar, ganar dinero a partir de nuestros privilegios? Pero no solamente se trata de cuestionar al TikToker o al YouTuber, sino cuestionar quién consume y da audiencia, porque somos también responsables nosotros, nosotras, de que este YouTuber o que este TikToker tenga tanta popularidad. Hablábamos en una ocasión con nuestros estudiantes que la idea de la comedia, el humor, siempre tiene que tirar para arriba, no para abajo, o sea, tiene que ayudar a, a empoderar, ¿no? No a victimizar. Que los chistes tienen un espacio y un contexto social, o sea, y las redes no son necesariamente ese espacio y este contexto social para hacerlo, y que ya somos capaces de discriminar para saber qué es violencia y qué no. Una pregunta clave es, ¿podemos hacer un TikTok eh, con el humor, pero un humor que no sea violento, que se ría del privilegio y no de la opresión de alguien? Opresión racial, opresión sexual, opresión de cualquier tipo, ¿no? Y por otra parte, además de esta necesidad que tenemos es hablar sobre el acompañamiento, ¿no? Uno de los grandes temas es decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? El tema no es mm, centrarnos exclusivamente en el problema del TikTok, sino en pensar cómo gestionar estos malestares de la juventud, ¿no? Nosotros estamos en una etapa donde nuestros usuarios de estas redes sociales deben gestionar los sentimientos de rabia, de tristeza, de culpa. eh, y estos sentimientos de rabia, tristeza o culpa que forman parte del proceso de construcción de la identidad del adolescente, no los podemos plantear en una dicotomía de redes sí, redes no, o de usos, sino que ver cómo los podemos ayudar con un proceso de acompañamiento a despertar el deseo y la alegría por convertirse en personas con identidad propia, no personaje producto, ¿no? Una identidad propia que no se manifiesta a través de la construcción de un producto para la red social. En este sentido también, prestar atención a la construcción de la identidad también tiene que ver con revisar algunas cosas, ¿no? Eh, con tratar de entender cuál es el malestar que está tratando de resolver el joven a través de una conducta X en la red social. ¿Por qué quiere llamar la atención? ¿Qué necesita? ¿Qué le hace falta? ¿Por qué llama la atención? ¿Cómo está su encaje con el grupo de pares? ¿Sus redes sociales son su espacio de encuentro con otros o su grupo de pares en el centro educativo es diferente al de las redes? Esto también es en clave también de entender que el problema exclusivamente no es este malestar a partir de un desarrollo específico de una red social, sino que también tenemos que entender a este joven en un contexto de expectativas insatisfechas, de incertidumbre sobre el futuro, de un fracaso de los discursos que ordenan la vida, ¿no? Y de estos jóvenes que finalmente se enfrentan a esta incertidumbre y la red social les ofrece un espacio de amparo, un espacio de acogida. Por lo tanto, el tema a la hora de enfrentar es mucho más complejo, a la hora de desarrollar nuestros trabajos educativos, mucho más complejo que simplemente decir red sí, red no. Tiene que ver con cómo somos capaces de entender estos malestares y poner este foco también en cómo hacemos procesos de acompañamiento.
recordar también que a la hora de hacer el análisis, entender que hay una tasa de abandono y fracaso escolar mucho mayor, mucho más elevada en los varones. Por lo tanto, ahí hay unos temas que tienen que ver con la construcción de la identidad. Em, Hacíamos nosotros también algunas visitas a algunos centros educativos hace poco y nos decían que uno de los grandes temas es que cuando hablamos de temas de género, en las escuelas, en los centros educativos, parece que vamos a confrontar a los chicos y a las chicas y que vamos con un discurso oficial, con un discurso que ya no, en cambio, el discurso de los TikTokers es el discurso de la transgresión, el discurso que se vincula mucho más al desarrollo de esta etapa adolescencia, de la adolescencia, el discurso más rupturista, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos trabajar esto en el aula? Hay personas que nos aconsejan eh, trabajar estos temas controvertidos en el aula, no dejar de trabajarlos, pero con enfoques de no confrontación, ¿no? Tratando de escuchar y de crear espacios de escucha que nos faciliten entender también estos malestares de los jóvenes y tratar de trabajar esta gestión de la rabia, de la tristeza, de la frustración. Por lo tanto, el tema no es necesariamente un abordaje directo de la red social, sino que entender todo en una clave, en clave mucho más compleja, mucho más sistémica. Para acabar y dejar algunos momentos para las preguntas, os comento que esta investigación está publicada, aquí está el link, se puede descargar, ahí está mucho más desarrollado todo la categorización de violencias de género, este cuadro, y está más o menos explicado en qué consiste cada uno y qué fue lo que encontramos en la revisión y en la mirada de los TikTokers. Eh, mm, pues agradeceros el espacio, ha ido rápido, si hay dudas, si hay preguntas, estaré encantada de poder compartir con vosotras una conversación al respecto. Muchas gracias, Judith. Tenemos aquí una intervención. Dice, ¿podéis poner de nuevo la segunda diapositiva que no se ha visto demasiado bien, por favor? La segunda diapositiva era la de, voy, la de las plataformas. Vale, ahora la comparto, ahora mismo. Se ve pequeña, ¿no? ¿No se ve? ¿Puedes ponerlo en modo Sí, presentación? sí. ¿Se ve bien ahora? Dice Aleix, si puedes poner la tercera. Pongo la tercera. Estos son los datos del sexismo moderno la encuesta de opinión pública de Cataluña. Son datos públicos, son del año 2024 y tiene que ver Ujú, con una encuesta que hicieron donde habían distintas afirmaciones y se les preguntaba a los jóvenes por el grado de adhesión o no a ciertas afirmaciones. De allí que ujú, se observaba esto de que los jóvenes, en particular de 16 a 24 años, habían aumentado, tenían en comparación con otros grupos de edad, presentaban un mayor grado de sexismo, incluso personas de más edad. Y en particular, una de las cosas de esta encuesta, que da que una tendencia similar a otras encuestas, es que los hombres perciben que el feminismo ha ido demasiado lejos. Los hombres ujú. jóvenes. María Casademón pregunta, ¿habéis identificado algunos perfiles de TikTok positivos en lo que respecta a la igualdad de género? Hemos identificado algunos perfiles, pero no son de los 10 perfiles más seguidos. O sea, hay perfiles, hay algunos, pero tienen mucha menor audiencia.
Estamos hablando, nosotros analizamos los 10 perfiles de mayor audiencia y ninguno de ellos tenía un, un mensaje empoderador de género. Sí había, por ejemplo, un perfil que, no, que lo que hacía era un perfil de dibujo más creativo, que era bastante, que no podíamos decir si es pro o contra, sino que simplemente no había una manifestación explícita de temas de género. Pero en el caso de los otros, y un segundo perfil que también era de más tecnológico, que tampoco tenía esta connotación de género. Pero los otros 8 perfiles de los más seguidos, hombres y mujeres, perfiles de TikTokers, hombres y TikTokers mujeres, sí que tenían esta connotación más sexista. Ujú. Em, ¿Podéis Dice compartir María, eso? dice María Sí. también, si podríamos compartir esta presentación. De hecho, esto se está grabando este webinar y lo que haremos será a todas las personas inscritas enviar el enlace a la grabación que estará en el YouTube, estará disponible en el YouTube del IDP. Hay otra pregunta. ¿Tenéis algunas buenas prácticas en centros educativos? Nosotros lo que hicimos fue yo ahora solamente he presentado la parte de la investigación. Nosotros la segunda parte del proyecto es un proyecto de innovación docente. Entonces nosotros lo que hicimos en el proyecto de innovación fue una modalidad que se llama modalidad de aprendizaje por retos, que es una hackathon. Una hackathon es un evento colaborativo donde nuestros estudiantes, los de la universidad, planteaban estrategias para resolver un reto. El reto era qué podemos hacer con la violencia simbólica de género en los entornos educativos. Y nuestros estudiantes planteaban algunos prototipos, algunas soluciones, algunas ideas. Esto lo tenemos que sistematizar. Vamos a hacer una nueva hackathon ahora también, donde le vamos a preguntar a nuestros estudiantes de la universidad, de magisterio, cómo piensan que podemos abordar estos temas en el aula. Y queremos sistematizarlo después. Lo que pasa es que entendemos también que nuestros estudiantes son bastante cercanos a la edad de los jóvenes que consumen TikTok o que usan TikTok. Por eso nos interesa mucho la opinión de nuestros estudiantes de la Facultad de Educación. Lo que pasa es que al mismo tiempo, estas propuestas que se hacen también pueden ser replicadas o podrían ser replicadas. La metodología que también utilizamos esta metodología de hackathon, podría ser una metodología para trabajar en un aula, en un centro de secundaria, por ejemplo. Pedirle a los mismos jóvenes que nos den ellos las soluciones para hacer una red social menos tóxica, una red social más propositiva, a plantearles a ellos en aula el reto, para que sean de alguna manera partícipes de esta solución o de estas propuestas. Ujú. Nos dice María, pues sería muy interesante poder consultar los resultados de estos hackathons. ¿Sería posible, Sí, Judith? sí, sería posible. Hemos publicado también la metodología de la hackathon, la hemos publicado también. También está en algunos artículos donde está especificado cómo se hace. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora, en la siguiente fase, es observar estos resultados, estos prototipos, a ver qué nos dicen los estudiantes. Eso aún no está publicado. Vamos a hacer una nueva hackathon en la Facultad de Educación, eh, donde que también si hay alguien que quiera participar, que sea externa, también puede hacerlo. Y vamos a plantear también este mismo reto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para trabajar las redes sociales en aula desde una perspectiva más propositiva? Nos interesa también generar estos espacios más colaborativos con gente que está trabajando también en los institutos, en las escuelas, que puedan retroalimentar también esta mirada. Ujú. Por ahora no hay ninguna intervención más. Estamos a 6 minutos de las 6:30. Sí, Si no hay, dime, sí, dime, Judith. sí, solo como fue un poco rápido, lo que me interesaba era como
yo creo que esta categorización que hemos hecho puede ser interesante a la hora Ujú. de plantear cómo la violencia o el sexismo y la violencia de género eh, que se expresa a través de las redes sociales tiene distintas connotaciones y distintas formas, no solamente esta forma más explícita, sino que también eh, cómo podemos organizar estos, eh, o sea, cómo podemos organizarnos también a la hora de poder devolver a nuestros estudiantes estas miradas, ¿no? Esta mirada de la sumisión, esta mirada del objeto pasivo. O sea, nosotras, cuando trabajamos con nuestras estudiantes, se consideran personajes productos, se consideran que son ellas en las redes sociales o no son ellas. ¿Por qué se producen? ¿Por qué hay allí esta idea de la cosificación que no es de otros, sino que a veces también es propia, la autocosificación? Porque una de las cosas que veíamos es que, claro, evidentemente hay jóvenes, los es porno sexual, que es la masculinidad hoy hedonista, de jóvenes que se cosifican y que exhiben sus cuerpos, pero la connotación de una mujer que se saca la camiseta en una red social respecto de un hombre que se saca una camiseta es muy diferente. Todo lo que tiene que ver con un hombre que se saca la camiseta y que se exhibe en una red social, los comentarios que hay alrededor de él son guapo, tararara, tararara. En cambio, los comentarios que pueden aparecer a una mujer que se quita la camiseta en la red social, la misma red social, tienen que ver con esta connotación de guarra, de fácil, de facilona, ¿no? Y por lo tanto no es lo mismo la exhibición de un cuerpo femenino o de un cuerpo masculino en la misma red social. Tiene una connotación cultural diferente y eso también es importante a la hora de pensar cómo trabajamos en clave de la, de la reflexión más de aula sobre sobre el uso que le estamos dando a las redes sociales. Em, Veía aquí que estaba Eh, ese, ah, el grupo de investigación, ¿no? sí, Sí. exactamente. Nuestro grupo de investigación se llama FODIP, Formación Docente e Innovación Pedagógica, es de la Universidad de Barcelona. Y aquí tenéis el artículo que se llama Dinámicas y expresiones de la violencia de género en TikTok. Aquí está el link. Y también, bueno, estamos desarrollando ahora un segundo proyecto muy vinculado a este, eh, que tiene que ver con el tema ahora no estamos analizando TikTok, estamos analizando YouTube. Y en el análisis de los YouTubers estamos analizando específicamente las manifestaciones de la masculinidad en YouTube, que tienen que ver con estas masculinidades que, que son hegemónicas, pero que también son que también se vinculan a una forma de entender la vida, ¿no? O sea, masculinidades también muy vinculadas al capitalismo, a la idea de ganar dinero, de todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, ¿no? Hay otros elementos, o sea, que se vinculan, que no lo vemos tanto en TikTok, pero que lo estamos viendo ahora en el análisis de los YouTubers. Les hemos pedido también a nuestras estudiantes que nos ayuden a analizarlo. También es puede ser una estrategia de trabajo en un aula de secundaria, ¿no? Que ellos mismos analicen estos youtubers y nos digan qué encuentran, ¿no? Qué tipo de mensajes. Sobre todo estos que se agrupan en torno a lo que se conoce como la manosfera. Muy bien, O, Judith. Si quieres, me puedes facilitar a mí los enlaces que sean de interés para los participantes y en cuanto se les mande el email con el enlace a la grabación, pues podríamos poner también este del grupo FODIP y lo que consideres, ¿de acuerdo? perfecto, Ahora perfecto. sí que ya son las 6:30, hemos llegado al final de nuestro tiempo. Os agradezco muchísimo a todas las personas que os habéis conectado, habéis mostrado interés por esta actividad formativa y en breve recibiréis nuestro correo del IDP con los enlaces. Muchísimas gracias también a Judith, como no, y esperamos veros pronto en otras actividades formativas. Buenas tardes.
Gracias, hasta luego. Adiós.